Cuando pensamos en la vida durante la Edad Media, podríamos imaginar campesinos harapientos, hombres a caballo con espadas y aldeas malolientes sin ninguna comodidad moderna. Pero, ¿qué tan precisas son estas representaciones? ¿Qué tan sucia era la vida diaria en la Edad Media? ¿Qué tan comunes eran enfermedades como la peste? ¿Y qué comía la gente? Bienvenidos a Life Noggin. Hoy exploramos las realidades de la vida cotidiana en la Edad Media. Si alguna vez tomaste una clase de historia mundial, probablemente aprendiste sobre la Edad Media o la Edad Oscura. Los historiadores han debatido las fechas exactas de este periodo, pero generalmente se refiere al tiempo entre la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y el inicio del Renacimiento en los siglos XIV o XV. El término Edad Oscura es en realidad una forma relativamente reciente de referirse a este periodo histórico, acuñado por escritores alemanes del siglo XVIII que consideraban a la Edad Media como una era bárbara e incivilizada en comparación con la gloria de la antigüedad clásica. Sin embargo, las personas medievales no habrían visto su época como oscura. No tenían electricidad, por lo que no existía la contaminación lumínica. Quizás simplemente tenían noches muy oscuras. El término perduró y los historiadores aún lo utilizan hoy en día, aunque algunos argumentan que no es del todo apropiado. Después de todo, durante la Edad Media se inventaron muchas cosas increíbles, como los lentes, los relojes mecánicos y las gafas. Así que si vas a referirte a un periodo de más de 1000 años como la Edad Oscura, probablemente deberías moderar tus expectativas sobre cuánta tecnología avanzada estaba disponible. La Edad Oscura tuvo lugar en Europa, que en gran parte estaba compuesta por pequeños reinos gobernados por señores locales. A medida que el poder del Imperio Romano se desvanecía, diversos pueblos germánicos migraron al territorio del viejo imperio y establecieron sus propios jefes y pequeños reinos. Durante este tiempo, la mayoría de las personas en Europa vivían en pequeñas aldeas y trabajaban en la agricultura. La población de Europa en ese momento oscilaba entre 5 y 10 millones de personas. Aproximadamente el 80% de ellas vivía en zonas rurales. La vida en las aldeas no era exactamente idílica. Las aldeas medievales eran lugares abarrotados y sucios. Las casas estaban construidas muy cerca unas de otras, a veces con solo un estrecho camino entre ellas. No existía un sistema para recolectar y desechar la basura, así que los desechos se acumulaban en las calles. Los cadáveres de animales se arrojaban a las letrinas del pueblo, que a menudo desembocaban directamente en el río o arroyo que pasaba por la localidad. Y como nadie había inventado la plomería interior aún, todos compartían las instalaciones al aire libre que pudiera ofrecer la aldea. No es de extrañar que los brotes de enfermedades fueran comunes. Hablando de brotes, aunque hoy podamos pensar en las plagas como algo del pasado, no podemos decir que eso sea completamente cierto. Incluso hoy en día, hay partes del mundo donde enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea son comunes porque el agua limpia no está fácilmente disponible. En la época medieval, era difícil conseguir agua limpia. La gente obtenía la mayor parte de su agua potable de arroyos y ríos, los mismos que atravesaban los pueblos y transportaban desechos y basura. Cuando la gente se enfermaba, a menudo era porque bebían agua contaminada. Los médicos no siempre podían determinar la causa de ciertas enfermedades, por lo que los tratamientos solían ser ineficaces. Por ejemplo, los médicos creían que enfermedades como la peste eran causadas por un desequilibrio de los 4 humores o fluidos del cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Para restaurar el equilibrio, trataban a los pacientes con métodos como la sangría, que consistía en drenar sangre del cuerpo. Desafortunadamente, esta práctica debilitaba a los pacientes en lugar de curarlos. Aunque las plagas eran comunes durante la Edad Media, probablemente no tanto como se piensa. Algunas de las epidemias más devastadoras se ocurrieron en ese periodo. Entre 1346 y 1353, Europa fue devastada por la peste negra. La peste mató a casi la mitad de la población europea. Pero es importante recordar que la expectativa de vida en la Edad Media era de solo 35 años en promedio. Y la mayoría de las personas moría por causas distintas a enfermedades, como complicaciones durante el parto. Otro aspecto que no se asocia comúnmente con la Edad Media es la guerra. Aunque ciertamente se libraron batallas durante ese tiempo, no era una guerra constante. Muchas de las luchas ocurrían en las áreas periféricas de Europa, y a menudo había paz en la mayor parte del continente. También existe la idea errónea de que la gente era enviada aleatoriamente al combate. La mayoría de los soldados en la Edad Media eran reclutados, es decir, obligados a servir en el ejército. Debido al peligro que implicaba, muchas personas tomaban las armas para defender sus tierras.
Los caballeros solían estar en niveles sociales más altos que la mayoría de la población. A menudo servían como soldados para reyes o señores a cambio de pago o tierras. ¿Y qué hay de los artistas y arquitectos? Bueno, durante la Edad Media se construyeron muchas catedrales en toda Europa. Eso requería muchos trabajadores. También había maestros, médicos, artistas y comerciantes. Sin embargo, había mucha menos especialización en los trabajos. Si eras carpintero, probablemente construías tanto muebles como barcos, no solo una cosa u otra. Hablando de catedrales, hablemos un poco sobre religión. La Edad Media vio el auge del cristianismo en Europa. La Iglesia Católica jugó un papel enorme en la vida de las personas y permeó todos los aspectos de la sociedad. Se esperaba que la mayoría fuera muy religiosa y siguiera de cerca las enseñanzas de la Iglesia. Muchas catedrales fueron construidas durante esta época, y las ciudades a menudo construían sus edificios públicos alrededor de la iglesia, que generalmente se encontraba en el centro del pueblo. Los sacerdotes eran miembros respetados de la sociedad y, por lo general, estaban bien educados. A menudo servían como escribas, registrando eventos importantes y manteniendo libros. En cuanto a las escuelas, la mayor parte de la educación en la Edad Media ocurría en el hogar. Los padres enseñaban a sus hijos habilidades básicas como leer y escribir, además de lecciones morales. Las familias ricas contrataban tutores para sus hijos, pero la calidad de la educación variaba mucho según quien enseñaba. No todos sabían leer o escribir en esa época. Las tasas de alfabetización entre los hombres rondaban el 30%, mientras que solo el 12% de las mujeres sabía leer y escribir. La forma en que la gente pasaba su tiempo libre también estaba dictada por la iglesia. La mayoría de las festividades giraban en torno a eventos religiosos y la gente participaba en celebraciones como Navidad y Pascua. Apostar, cantar y bailar eran formas comunes de entretenimiento. El tiro con arco era un deporte popular y a menudo fomentado por reyes y señores que necesitaban buenos arqueros para sus ejércitos. El ajedrez se jugaba en ese tiempo, aunque lucía un poco diferente al actual. En aquel entonces, el objetivo del juego no era capturar al rey, sino a la reina del oponente. Durante la Edad Media, la caza era una actividad recreativa para los ricos, quienes solían cazar jabalíes y ciervos. La cetrería también era un deporte popular, los cazadores entrenaban halcones para cazar animales pequeños. Ahora, ¿qué hay de esos campesinos que mencionamos antes? Los campesinos constituían la gran mayoría de la población durante la Edad Media. La mayoría eran agricultores. Cultivaban en tierras propiedad de nobles o de la iglesia. Pagaban renta a sus señores en forma de dinero, trabajo o cosechas. A menudo trabajaban largas horas por poco salario y vivían en pequeñas cabañas con sus familias. Sus casas solían estar mal construidas y carecían de comodidades básicas como muebles. Sin embargo, la vida de los campesinos variaba según el lugar. Algunos vivían bajo el dominio de señores benevolentes que ofrecían condiciones más favorables que otros. Ahora exploremos la dieta de un campesino medieval típico. ¿Qué comían? Tendemos a pensar que las comidas medievales eran bastante asquerosas, y con razón. La comida no se preparaba ni se almacenaba de manera higiénica, y los platos que hoy consideraríamos apetitosos eran raros. Las comidas comunes de los campesinos consistían en vegetales, productos lácteos y pan. La carne se comía ocasionalmente, pero solo los ricos podían comprarla regularmente. La principal fuente de proteína para los campesinos eran los productos lácteos que obtenían de sus vacas, cabras y ovejas. Dependiendo de la temporada, los guisantes, zanahorias, cebollas, puerros, coles y frijoles eran vegetales comunes disponibles para ellos. También disfrutaban de frutas cuando estaban en temporada, como manzanas, peras, cerezas y ciruelas. El pan era un alimento básico de la dieta medieval y se elaboraba con harina de trigo, cebada o centeno. Los campesinos comían su pan con una variedad de acompañamientos, como queso, mantequilla, huevos, leche y miel. La cerveza era una bebida popular tanto para adultos como para niños durante la Edad Media. Los niños empezaban a beber pequeñas cantidades de cerveza desde los 5 años, y era común que tuvieran una jarra del tamaño de adulto en las comidas. A menudo pensamos en castillos cuando pensamos en la vida medieval, y con razón. El período medieval vio la construcción de muchas fortalezas famosas. Los castillos eran grandes residencias para la realeza y la nobleza, y a menudo estaban rodeados por fosos, torres y altos muros. El castillo podía ser un centro de poder político, pero también era un hogar.
Aunque solemos imaginar castillos medievales como fortalezas áridas, a menudo tenían hermosos jardines con flores, hierbas y frutas. También albergaban a los sirvientes y trabajadores que mantenían la propiedad. Entonces, ¿qué tan precisas son nuestras representaciones de la vida diaria en la Edad Media? Bueno, es una mezcla. Algunas cosas que asociamos con la Edad Media son ciertas, como la prevalencia de enfermedades. Por otro lado, algunos aspectos que creemos sinónimos de ese periodo, como guerras constantes y crimen descontrolado, no son del todo ciertos. Aunque hubo guerras y la violencia no era desconocida, no era tan común como se podría pensar. Es importante recordar que la mayoría de las personas en la Edad Media eran campesinos que trabajaban la tierra. Rara vez se enfrentaban violentamente. Incluso los caballeros, que a menudo se representan como feroces guerreros, pasaban más tiempo en justas que en batallas reales. En cuanto a los hábitos de higiene de las personas medievales, la verdad está en un punto intermedio. Aunque es cierto que bañarse no era común, la gente se bañaba ocasionalmente, a menudo en baños comunales. Además, muchas personas usaban perfumes para disimular los malos olores. Así que, en general, la realidad de la vida en la Edad Media era más compleja que los estereotipos que hemos desarrollado. Por supuesto, la vida era sucia y peligrosa a veces, pero también estaba llena de belleza, cultura y oportunidades.